Hermanos, que Dios les bendiga, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios que nos permite iniciar una semana, que nos permite también iniciar una nueva lectura bíblica y también por la bendición que Dios nos permite de ver un día más. Hay tantas razones para agradecer a Dios por esta salvación tan grande que Él nos ha concedido. Y gracias a Dios, hermano, por su vida y hermana en Cristo. Gracias por acompañarnos, gracias por enviar sus saludos, sus mensajes, sus comentarios. Le pedimos que siga orando por este ministerio que está conformado por un equipo de hermanos que trabajan para que estas lecturas puedan llegar hasta su lugar de donde usted se encuentra. Gracias a Dios por la vida de cada uno de mis hermanos, también que están pendientes en las peticiones de oración. Es un ministerio completo, un ministerio que juntos estamos haciendo esta obra que esperamos que sea de bendición para su vida y también de edificación. Como le dije, vamos a iniciar el día de hoy la carta que escribe el apóstol Pablo a los Efesios. Vamos a leer sus primeros 14 versículos, pero antes de leer estos versículos, vale la pena hacer una introducción, decirle que la carta a los Efesios se considera una joya brillante de la literatura paulina. Se dice que fue la epístola favorita del reformador Juan Calvino y la epístola que inspiró a Juan Bunyan para escribir su conocida obra El progreso del peregrino. Nos vamos a dar cuenta, queridos hermanos e iglesia, que en esta epístola Pablo comunica un mensaje dignificante y armonizador en medio de las tensiones y problemas que había en la iglesia del primer siglo, porque debemos saber que siempre ha habido problemas dentro de la iglesia. Humanamente hablando, sabemos que la iglesia está conformada por seres humanos y por lo tal es imperfecta, pero Cristo, el Señor, está perfeccionando a su iglesia cada día hasta que lleguemos a esa estatura que Él desea. Así que para las congregaciones de hoy, para nuestra iglesia, para nosotros, para los cristianos de hoy, la carta a los Efesios enseña que en el cuerpo de Cristo Dios ha eliminado las barreras que separan a los seres humanos. En el cuerpo de Cristo somos uno solo. Además, hermanos, Efesios manda que la armonía se manifieste en todas las relaciones entre los cristianos. Esa es la importancia que quiero que tomemos en esta carta. Es importantísimo manifestar en nuestras relaciones como hermanos unas relaciones saludables. Y aquí vamos a encontrarlo. Porque definitivamente, hermanos, el individualismo ha minado, ha perjudicado la capacidad de conducirnos como parte de una iglesia. No podemos practicar el individualismo. Somos un cuerpo, somos una iglesia. Y aquí vamos a entenderlo mejor. Así que Dios, a través de su iglesia, desea que la iglesia manifieste un nuevo estilo de vida en el mundo. En el mundo hay mucho individualismo. Cada quien ve por su propio bien. Pero en la iglesia somos un solo cuerpo en Cristo. Así que yo le pido que mientras estemos estudiando o estemos leyendo esta carta, quisiera que usted se pusiera en el lugar como si fuera la primera vez que va a escuchar esta carta, como si usted la estuviera abriendo por primera vez y que usted la reciba como destinatario. Quiero que nos pongamos en el lugar de esta iglesia que recibió esta carta para ver cómo, queridos hermanos, fue de gran bendición. El autor y la fecha, bueno, el apóstol Pablo escribió esta carta en la iglesia que se encontraba en la ciudad más importante de la provincia romana de Asia. Se dice que Éfeso quedaba cerca del mar Egeo, en Asia Menor, en la región que actualmente es Turquía. En su tercer viaje misionero, el apóstol había predicado y enseñado aproximadamente por 3 años en esa ciudad. Es el resultado de 3 años de trabajo. De manera que así fue como se estableció esta iglesia.
También es importante remarcar que Pablo estaba encarcelado cuando escribió esta carta. Estuvo prisionero en Roma la primera vez en los años 60 al 62 después de Cristo, y probablemente envió esta carta probablemente con Onésimo, las envió a Éfeso, y también envió la carta a Colosas. Y bueno, es una maravillosa historia que nos hace revivir, hermanos, cómo Dios cumple su propósito. Aún estando en la cárcel, el apóstol Pablo pudo escribir estas cartas que para nosotros son una joya, una bendición. Como le decía, hermanos, en esta introducción, esta carta enseña el tema de la iglesia, pero la preocupación que motivó al autor es más específica y su mensaje muy práctico. Pablo estaba preocupado por el problema que más agobiaba a las congregaciones cristianas desde que comenzaron: que los creyentes de trasfondos distintos tienen que aprender a convivir y a servir a Dios en unidad y en armonía dentro del cuerpo de Cristo. Hermano, esto lo quiero repetir. Lo que esta carta nos va a enseñar y lo que existía en aquel tiempo debe también de observarse, que nosotros debemos poner mucha atención. Lo que tenemos que aprender como cristianos es a convivir y a servir a Dios en unidad y armonía desde el momento que pertenecemos a la iglesia de Cristo. Vamos a darnos cuenta cómo Pablo expresa la exhortación principal de la carta es: os ruego que andéis con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ese es el mensaje central de la carta que se escribe a los Efesios. Hermanos, en aquellos días que fue escrita esta carta, el problema giraba alrededor de las tensiones, de las diferencias que había entre los judíos y los gentiles. Era difícil para el judío cristiano aceptar que un despreciado e inmundo gentil podía ocupar el mismo lugar que él. Y esto nos debe llamar la atención, porque ya en este tiempo ya no es la tensión o el conflicto entre judíos y gentiles. No somos de judíos, pero muchas veces cuánto trabajo nos cuesta aprender a convivir con todos los que van formando parte del cuerpo de Cristo, y saber que no somos los únicos, saber que no somos un club de unos cuantos. Cristo añade a su iglesia cada día a los que han de ser salvos, y debemos aprender a convivir los unos con los otros. Hermanos, los primeros cristianos judíos pensaban que si un judío recibía la salvación, entonces tenía que cumplir con las costumbres judías. Querían obligarlos, como era la circuncisión, como era la dieta especial que ellos tenían de ciertos alimentos. El judío no se relacionaba socialmente con los gentiles porque estos no seguían los reglamentos del Antiguo Testamento. Entonces, muchos los trataban como cristianos de segunda clase. Qué terrible. ¿Podrá darse esto en nuestros tiempos? Tratar a ciertas personas como cristianos de segunda clase, porque ellos no son como nosotros, porque ellos no hacen lo que nosotros hacemos. Hermanos, ese era el error de los judíos, y por eso Pablo escribe esta carta, porque los judíos menospreciaban a los gentiles, porque tenían que cumplir demasiadas normas religiosas y querían obligarlos prácticamente. Recordemos, hermanos, que Dios trató no solamente con Pablo, principalmente con Pedro, en la conversión de Cornelio y los de su casa. Enseñaron a los cristianos judíos que no era necesario guardar las leyes del Antiguo Testamento, la circuncisión y todas las costumbres que tenían ellos. Y también se enseñó que los gentiles podían recibir a Cristo
gozar las mismas bendiciones que los judíos. Sin embargo, la confusión seguía. Había mucha tensión, mucho roce, mucho choque entre sus relaciones entre judíos y gentiles convertidos. De tal forma que Pablo, vamos a darnos cuenta en esta carta, tuvo que insistir en muchas, no solamente en esta carta, en muchas de sus cartas, en que la salvación se recibe por fe, que los gentiles no tienen por qué conducirse como judíos y que los dos pueblos, tanto judíos como gentiles, son iguales cuando pertenecen ambos al cuerpo de Cristo. Así que, hermanos, con esto nos podemos dar cuenta por qué Pablo escribe esta carta inspirado por el Espíritu Santo. Y por eso quiero que se le quede en su corazón los primeros versículos de esta carta cuando Pablo saluda. Quisiera solamente en esta ocasión, por el tiempo, para mí era importante hacer esta introducción, solamente que pongamos atención a los versículos siguientes. Dice, del versículo 1 al versículo 2. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Miren ustedes estos dos primeros versículos. Aquí se encuentra la fórmula o la manera acostumbrada para iniciar una carta. Primeramente se menciona al autor, luego se menciona a los destinatarios y luego hace un saludo. Paz a vosotros. Gracia y paz a vosotros. Porque la gracia y la paz de Dios deben gobernar nuestras vidas. Y debemos aprender a convivir con todos nuestros hermanos. No somos los únicos. La iglesia de Cristo está en toda la tierra, los lavados y comprados y regenerados por la sangre de Cristo. Y un día Cristo volverá por todos los santos, por todos aquellos que son fieles a Cristo, como dicen estos primeros dos versículos. ¿Qué les parece si por esta ocasión dejamos aquí esta lectura y mañana entramos de lleno con los siguientes versículos? Solamente que se le quede en su corazón esto. Queridos hermanos, somos un solo cuerpo en Cristo y Cristo es la cabeza y nosotros somos lavados y redimidos por la misma sangre del Cordero. Bendito sea su nombre. Oremos al Señor. Bendito Dios y Padre, te damos gracias, Señor. Te pedimos que nos ayudes en la lectura de esta hermosa carta. Todo lo que aquí se ha escrito en aquel tiempo fue útil, fue necesario y ahora lo tomamos para nosotros. Ayúdanos a vivir como esa iglesia, como santos, como fieles en Cristo Jesús. Ayúdanos a vivir en esa gracia y en esa paz que solo tú nos das mediante tu Hijo, nuestro amado Señor Jesucristo. Bendícenos y ayúdanos a seguir amándonos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia y a cada hermano, a cada hermana que se ha conectado. Toma las peticiones de oración. Están en tus manos. Están siendo llevadas estas peticiones por el ministerio de intercesión, por el ministerio de columnas de oración. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Que Dios le bendiga, hermano y hermana. Y mañana le esperamos para continuar con esta hermosa carta, conocida como la carta a los Efesios. Que tenga un buen día, una bonita semana y la paz de Dios sea con usted.